Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a entrar al estudio de la palabra. Este tema que hoy vamos a abordar es de los temas más reconfortantes, es de los temas a veces más difíciles de creer, lamentablemente. Pero es importantísimo que lo vivamos y que lo empecemos a creer. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús tocó uno de los temas humanos más comunes y frecuentes de nuestra vida cotidiana. El título de nuestro mensaje le va a decir por dónde va a ir. Nuestro título es Lidiando con las riquezas y la ansiedad. Y mire, el Sermón del Monte a veces tiene unos cambios medio bruscos, porque se acuerda que el Señor Jesús estuvo tocando temas de carácter meramente religioso y de repente da un vuelco a un tema pues totalmente cotidiano como lo es el dinero. Y estos dos temas de la riqueza y la ansiedad están íntimamente ligados. Hay una cosa que es bien importante que nosotros dejemos en claro, y es que el Señor Jesús no está en contra de las riquezas en sí. Y eso es algo que se debe de entender. La riqueza en sí no es mala. A lo largo de la historia de la fe, encontramos a hombres de Dios que tuvieron riqueza y no riquezas menores. Abraham, Isaac, Jacob y Job fueron los hombres más ricos de la región. Salomón fue uno de los hombres más ricos que ha habido sobre la tierra. Daniel tenía una posición económica muy buena. Por eso la riqueza en sí no es algo trascendente para Dios, sino es algo en lo que Él esté en contra. Mire, incluso entre los seguidores de Jesús hubo gente con muchos recursos, como quién, como Nicodemo o José de Arimatea. Los dos eran miembros del Sanedrín de Jerusalén. Eso significaba que tenían mucho recurso económico y mucho poder político. Pero ¿se acuerda que hubo mujeres que siguieron a Jesús? Entre ellas está Juana, esposa de Cusa, y Cusa era administrador del rey Herodes Antipas. Entonces era un hombre que tenía una posición económica privilegiada. ¿Se acuerda de Lidia? Lidia vendía púrpura. Eso nos deja ver que ella tenía mucho dinero para dedicarse a la compraventa de púrpura. Se requería una fortuna importante. Pero, aquí está el pero, el problema con las riquezas es que ellas tienen la capacidad de convertirse en un enorme obstáculo para seguir y servir a Dios. No son malas en sí mismas, pero tienen este potencial de hacer que una persona tenga fuertes obstáculos para seguir y servir a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a ver qué dijo el Señor Jesús en relación a esto. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ¿ya está ahí? En Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está el problema con las riquezas. Cuando una persona
permite que las riquezas se conviertan en su Señor. Es decir, que se conviertan en algo que domina la vida de una persona y que dicta las normas a través de las cuales va a vivir su vida. Cuando eso sucede, ahí sí ya estamos en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al Señor Jesús, a Dios, y le llamamos Señor, y tenemos ya las riquezas controlando también nuestra vida y dictando las normas a través de las cuales nos vamos a desenvolver, en un punto vamos a tener que elegir por alguno de los dos. Ese es uno de los grandes problemas de las riquezas, que tienden a absorber tanto al ser humano, que llegan a un punto en el que el ser humano tiene que elegir: o sirvo a Dios o sirvo a las riquezas. ¿Y qué cree que es lo que generalmente termina eligiendo el hombre? A las riquezas. Es lamentable, pero es una realidad. El hombre tiende generalmente a inclinarse por las riquezas cuando le toca decidir. ¿Se acuerda del joven rico? El Señor lo llevó a ese punto y tuvo que elegir entre seguir a Jesús o seguir bajo la riqueza. ¿Y por qué decidió? Por las riquezas, por las riquezas. Y este es un ejemplo muy, muy claro de la condición humana. Como le digo, la riqueza en sí no es mala, pero si yo dejo que la riqueza entre a lo profundo de mi corazón, me va a corromper, me va a llevar a darle la espalda a Dios. Este joven tenía mucho dinero. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? Vende todos tus bienes y ven y sígueme. ¿Qué cree que hubiera hecho el Señor Jesús si le dice sí te sigo? Muy probablemente le dice: no es necesario que los vendas, vente. ¿Por qué? Porque el hecho de que él tuviera las riquezas ahí no implicaba un problema o una contradicción. El problema era que su corazón estaba inclinado principalmente hacia las riquezas. En ocasiones el Señor no le da riqueza a algunas personas también porque no la saben utilizar. ¿Sabe por qué también el Señor a veces no prospera? Porque no somos fieles con Él en cuanto al dinero. Y usted lea lo que el Señor tuvo que decirle a Israel en cuanto a su infidelidad sobre lo que le corresponde a él en Malaquías capítulo 3. El Señor ve eso. ¿Se acuerda que habíamos platicado en mensajes anteriores? Él sí se fija en lo que ofrendamos. Mucha gente no lo quiere escuchar, pero por supuesto que el Señor ve si diezmamos, si ofrendamos, con qué actitud lo hacemos, si pudiendo dar no doy, o no doy lo que me corresponde dar. Él lo toma en cuenta todo, y si no ve fidelidad en nosotros, ¿qué hace? Él restringe, Él detiene también su mano. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué dijo el Señor? El que es fiel en lo poco lo va a hacer también en lo mucho, pero el que es infiel en lo poco también lo va a hacer en lo mucho. Entonces el Señor dice: ¿por qué crees que te voy a dar más si con lo poquito que te doy o con lo que te he dado hasta este momento, no sabes ser fiel para conmigo? Entonces, ¿por qué se es infiel en ese sentido? Porque nos estamos inclinando más hacia las riquezas. Y mire,
es muy peligroso este punto. Vimos el caso del joven rico, pero hay uno en el Antiguo Testamento que nos deja una lección más profunda. Y sí quiero ser enfático en esto, que Dios no está peleado con las riquezas, porque Abraham fue muy rico, David fue muy rico, pero ¿para qué utilizaban su riqueza? ¿Para ellos mismos? No, para bendecir. Dependían de Abraham muchísimas familias. ¿Y cómo cree que vivían las familias que dependían de él? Bien, bien. ¿Por qué? Porque Dios no nos da las riquezas para que nosotros las acumulemos, sino para bendecir a los demás. Salomón, él fue el rey más rico del reino del norte y del reino del sur, en el reino unificado. ¿Para qué utilizó principalmente sus riquezas? Ciertamente tuvo un palacio fabuloso, pero su obra principal y más fastuosa, ¿cuál fue? El templo. Allí fue donde gastó más, ahí fue donde más le invirtió, y de todos modos le sobraba para vivir de manera espléndida. Entonces, Dios no tiene problema con las riquezas si somos fieles con Él. Pero si no, vea lo que pasó con Jesse, es lo que vamos a analizar ahorita, siervo de Eliseo, y le platico el contexto del pasaje que vamos a estudiar ahorita rápidamente. Naamán, tras haber recibido el milagro por parte de Dios a través del profeta Eliseo, procuró darle un regalo al profeta. Y debemos de entender cuál era el contexto de Naamán. Él era un militar sirio, un alto militar sirio, un general sirio. Venía de una cultura pagana, y en la cultura pagana, en las culturas paganas del mundo de la antigüedad, era normal que la gente que acudía a un sacerdote o a un vidente o a un chamán, que Eliseo obviamente no era eso, ¿no? Pero estoy hablando de las culturas paganas. Buscando un favor, llevaban una ofrenda para el vidente o para el oráculo, para lo que usted guste, ¿no? Y se le entregaban. Obviamente, si recibían lo que estaban buscando, pues le daban una ofrenda más, más grande. Y pues él trae esta costumbre y le dice a Eliseo: permítame regalarte algo. ¿Y qué le dice Eliseo? No, gracias. ¿Por qué? En Israel esto llegaba a pasar. Había ocasiones en las que se les llevaba algún presente a los siervos de Dios, aunque eran cosas muy sencillas, ¿no? En una ocasión, uno de los reyes del norte mandó a su esposa con una jarra de miel. Entonces no era así dinero ni cosas así. Pero ¿por qué Eliseo le dice que no? ¿Le sobraba la ropa fina? No. ¿Le sobraba el dinero? No. Vivía seguramente bien, o sea, no le faltaba nada porque Dios veía por él. Pero Dios le estaba dando a Naamán, el general sirio, una lección. Él estaba diciendo: yo no soy como lo que tú has visto en tu tierra. A mí no me tienes que pagar por los milagros. Yo hago los milagros y salvo gratuitamente por gracia y misericordia. Entonces no es necesario que me des algo por el milagro. Y Naamán se fue. Debemos de también contextualizar que Naamán no venía con cualquier cosa. Como le digo, él era un general importante en el ejército de Siria. Eso significa que era un alto funcionario. Y en ese tiempo, como ahora, también, lamentablemente, los altos funcionarios tenían
muchos lujos. Entonces Naamán venía preparado porque pues esperaba que se le diese este milagro de ser curado de la lepra, y seguramente llevaba buenas cosas y se las puso enfrente a Eliseo, pero el corazón de Eliseo estaba en las riquezas. No, Dios le dijo, esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué hizo Eliseo? Eso hizo. Pero después de un tiempo, porque Giezi ya llevaba un buen tiempo sirviendo a Eliseo, brotó la semilla que había en su corazón y él sí tenía una inclinación por las riquezas. Y fíjese lo que sucedió. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. ¿Listo? Segunda de Reyes 5, versículo 20 dice: Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi. Fíjese lo que pasó aquí. O sea, él ni siquiera dijo, le voy a traer algo a mi maestro la regó, dijo, voy algo para quedármelo yo. Este tipo de cosas tarda tiempo en brotar, pero cuando brota, deja salir todo el mal fruto que se ha estado acumulando y que ha estado creciendo adentro del corazón. Vamos a seguir leyendo. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. No se fue con poca cosa Giezi. Un talento es aproximadamente 34 kilos. Entonces, Naamán, le digo, iba preparado y no iba a dar algo pequeño. No creo que Eliseo, que fue fácil para Eliseo, o sea, como le digo, ¿a quién le sobran 34 kilos de plata? En este tiempo, si nos lo regalan así, uno dice, pues qué bendición, aparte está cara la plata. O sea, era una cantidad de dinero fuerte. Y seguramente Naamán se la ofreció, pero Eliseo sabía lo que tenía que hacer, sabía quién era su señor, y le dijo no. Pero Giezi no solamente se fue con un talento, se llevó 2, y los vestidos que le dio, por ahí debieron de haber estado en valor. Vestir como los generales costaba mucho dinero. Entonces se fue con una gran cantidad de dinero, sí, le entregó su corazón a las riquezas, y vea lo que sucedió lo que sucedió después. Dios castigó de 2 formas a Giezi, versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?
es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿En qué consiste este doble castigo? En primer lugar, bueno, son tres castigos en realidad. Él pierde su carácter de discípulo de Eliseo. Él estaba proyectado para ser el sucesor de Eliseo, y Eliseo no es cualquier persona. Eliseo es el discípulo directo de Elías. Los profetas más importantes del Antiguo Testamento después de la conquista son Samuel, Elías y Eliseo. Y ese pudo haber sido recordado como el discípulo de Eliseo, como el sucesor de Eliseo. Eso lo pierde. El segundo castigo es que él queda enfermo de lepra, y era una muerte horrible la de la lepra. Pero hay algo todavía más grave. Queda completamente descalificado para servir a Dios y para acercarse a Dios. Un leproso no podía acercarse al tabernáculo. Entonces él va a quedar excluido de toda la vida espiritual. ¿Y qué es lo que hacen las riquezas cuando nosotros le entregamos el corazón? Precisamente esto. Tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ¿qué facultad tiene cuál es una de las facultades que tienen las riquezas? De corromper. Así como la lepra corrompe el cuerpo de las personas. ¿Ha visto cómo termina el rostro de un leproso? Pablo es dermatólogo y él una vez me explicó que se le llama rostro de león, que empiezan a desarrollar más o menos la forma de león, porque se les cae la nariz, se les caen las orejas, se les caen los labios, se están pudriendo vivos. ¿Y cuál es uno de los crímenes más comunes aquí en México? La corrupción. La gente se corrompe su interior, corrompen y venden su integridad por dinero. Y vea cuántos políticos han sido así, que han dejado su integridad por dinero. ¿Y qué pasa la primera vez? Ahí empieza la descomposición fuerte y cada vez es mayor, cada vez es mayor, cada vez es mayor. Todos empezaron con un poco de corrupción y terminan como el leproso. Pero esa corrupción que hace a la vez los aleja completamente de Dios. ¿Por qué? Porque su Dios, ¿cuál es? La riqueza. Viven para eso. Y ciertamente, ¿en qué ve uno que la riqueza se convirtió en su Dios? En que tienen cantidades absurdas de dinero, cantidades inútiles de dinero. Ellos van a decir, no, pues es que sí es útil porque sigo invirtiendo. A ver, tener una empresa es bien difícil y mantenerla bien. ¿Se imagina tener 10, 12? ¿Una persona solita puede? No, necesita de muchos empleados para hacerlo. Tener 100 casas es lógico. Ni siquiera es eso, ni siquiera es lógico. ¿Cuántos días tiene el año 365 para usar todas? Disfrutar todas en un año. ¿Necesitarían andarse moviendo cada tercer día? No son, ya son riquezas absurdas que no tienen sentido lógico en la vida práctica. Pero ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen comprando casas? ¿Por qué ambicionan tener más cosas? Porque es su Dios.
y a Él le sirven y en Él se enfocan todas sus fuerzas. Por eso le digo que la riqueza puede ser muy peligrosa y debemos de tener cuidado. Si usted quiere trabajar y echarle ganas, está bien. Y si el producto de su trabajo le brinda buenos dividendos, está bien. Solamente no deje que se convierta en su Señor. Porque en el momento en el que usted permite eso y elige como Jesse, se va a empezar a corromper por dentro y se va a apartar completamente de Dios. Pero aunque el Señor de manera enfática nos dice que jamás debemos de elegir por las riquezas, si entre Dios, por las riquezas cuando debemos de elegir por Dios, también aquí en el Sermón del Monte, de manera equilibrada, va a abordar el tema del dinero, porque el dinero es una realidad, ¿o no? Sí, el dinero es una realidad de la vida humana. ¿Quién puede vivir sin dinero? De aquí, levante la mano quien diga, yo puedo vivir sin dinero, me puedo desarrollar en la vida sin dinero. Nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos que comprar cosas. O usted tiene una granja donde tiene ovejas y sabe manejar la lana para hacer ropa y aparte siembra para vivir usted solo de manera sustentable todo el año sin necesitar de nadie. Nadie estamos en esa condición. Entonces, el dinero es una realidad. Fue una realidad en el tiempo de Jesús, es una realidad el día de hoy. ¿Y sabe algo? Jesús lo entiende. Jesús siempre lo entendió. Él sabe que el dinero es una necesidad real para las personas, para sus hijos, para sus seguidores. ¿Y sabe por qué lo entiende? Sí, por su omnisciencia, pero no nada más por eso. Él lo entiende porque tuvo la experiencia de necesitar dinero para vivir. ¿Se acuerda que hemos platicado en varias ocasiones que muy probablemente José murió cuando Jesús era joven y varios años antes de que iniciara su ministerio? Él creció como el primogénito. Pues mi esposa me convenció de ver una serie sobre sobre el Señor Jesús. El principio, ahí dicen que Jesús era hay cosas que no me gustan. Está buena, pero hay cosas que no me convencen. Esta es una de las que no me convence porque dicen que él dice que es un vagabundo deambulante. Él era el responsable, de acuerdo a la costumbre de ese tiempo, como el hijo mayor, era el responsable de mantener a su mamá y a sus hermanos. Entonces él no andaba vagando por ahí. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue un carpintero y tuvo que trabajar duro para que a María y a sus hermanos no les faltase nada. Y no crea que eso era una tarea sencilla. No existía el concepto del salario mínimo. Cuando escuchamos que Jesús era carpintero, pensamos que él era, pues que hacía mesas y puertas, y sí, probablemente sí, pero los carpinteros se dedicaban, una buena parte de su trabajo era de albañilería, y no creo que pagaban bien.
Y no crea que Jesús trabajaba maderas finas, entonces sí hacía muebles, pero eran muebles accesibles para que la gente los pudiera comprar. Entonces a Jesús le costó ganarse la vida, no se casó, pero sabe, mire, está más difícil la cosa así porque uno se casa y pues empieza con la esposa y luego van llegando los hijos, pero a Jesús le tocó, no es lo mismo mantener nada más a la esposa, a que de trancazo muere papá, tienes una mamá adulta que come como un adulto y tienes ahí hermanos que están en la adolescencia. ¿Cómo comen los adolescentes? No, le entran duro a la comida. Y de repente Jesús le tocó mantener a una familia relativamente, bueno, ahorita sería muy numerosa, en ese tiempo era relativamente numerosa y aparte tuvo que pagar impuestos. Nosotros nos quejamos del SAT, pero Jesús le tuvo que pagar impuesto a Roma, le tuvo que pagar impuesto a pues al Herodes que estaba en su región y entregaba sus diezmos y sus ofrendas. Y sabe que está mejor nuestra situación porque si no le pagas al SAT, páguele al SAT lo que le toca. Pero si no le pagas al SAT, te notifica. Y si no le pagas de plano, dice, pues te voy a embargar. Pero si no tienes nada, pues ya se amoló el SAT porque no te puede embargar si no tienes nada. No sucedió eso con las personas del tiempo de Jesús. Tú no le pagas a Herodes y no tienes ya que embargarte, caes en esclavitud. Tú no le pagas a Roma, tú y tu familia, a la esclavitud. O sea, esa fue la presión que Jesús tuvo. ¿Quién aquí se ha sentido en riesgo de ser esclavo? Nadie, la esclavitud está prohibida. Entonces, Jesús entiende más que nosotros lo que es la necesidad del dinero y las dificultades que se tiene en la economía familiar. Por eso nos dijo, y son palabras bien bonitas, pero lo importante es creerlas. Acompáñame al capítulo, ahí en Mateo 6, vamos al versículo 25. Y tomen en cuenta, o sea, se lo está diciendo Jesús, quien entiende lo que es el trabajo y la necesidad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí el Señor comienza a enseñar la necesidad que nosotros tenemos de no abrirle la puerta al afán para cubrir nuestras necesidades más básicas. Y aquí necesitamos distinguir entre lo que es trabajar para cubrir las necesidades básicas y afanarse por cubrir las necesidades básicas. Trabajar para cubrir las necesidades básicas está bien, háganlo. Es algo natural, es algo que todos debemos de hacer. Todos, por lo menos todos los varones, debemos de trabajar para obtener el sustento de nuestro hogar. Es una cosa completamente distinta afanarse, porque afanarse implica el preocuparse
para suplir las necesidades. Aquel que se afana ya no tiene paz. ¿Por qué? Porque no cree que aquello que percibe le va a alcanzar. Dios tiene maneras de suplir con lo que tenemos que no alcanzamos a entender. ¿Se acuerda la viuda con la que estuvo Eliseo? Digo, Elías, perdón. Con la que estuvo Elías. No tenía nada. Tenía un puñado de harina allí en el jarro, algo de aceite en el recipiente. Era lo que tenía. ¿Y cuánto tiempo vivió con eso? Años. Dios tiene maneras de suplir. Dios tiene maneras de proveer con lo que tenemos. El problema es que a veces queremos que nos dé más allá, ¿no? O sea, si yo tengo la capacidad de esto y quiero algo mucho más caro, ahí el Señor dice, hey. Él prometió que suplir la necesidad. ¿Prometió lujos? No, nunca, nunca. El Señor prometió darnos lo necesario, nunca prometió los lujos. Entonces, la persona que se afana no cree que con lo que gana Dios va a mantenerle. ¿Y qué hace? Bueno, el afán puede ser muy malo, implica a veces pérdida de sueño, gastritis, que luego llevan a úlceras. O sea, el afán es bien peligroso, pero aquí el Señor nos dice, confíen en Dios. Y nos pone un ejemplo bien bueno y nos dice, vean las aves que están en los cielos. Ellas no se preocupan si van a comer o no. ¿Qué hacen? Vuelan y Dios les provee. ¿Qué es el vuelo? El equivalente al vuelo para nosotros, trabajar. O sea, tampoco espere que sentado le llegue todo lo que necesita y sentado le llegue para pagar la luz, el agua, el gas. No, eso no va a pasar. Salvo casos muy extraordinarios, ¿no? Una persona que no tiene, que está paralizada, Dios les provee. O sea, gente que no puede trabajar, Dios les provee. Pero si usted puede trabajar, ¿qué es lo que el Señor dice? Como las aves, vuela, ponte a trabajar y yo me encargo de que te alcance, yo me encargo de suplir para ti. Pero si te preocupas, ahí ya estás haciendo algo de lo que Dios no se agrada. Y de verdad que cuesta trabajo o no cuesta trabajo, porque uno ahí anda contando los pesos. Pero el Señor prometió que iba a suplir. Y mire, vamos al versículo 27. Este versículo es bien importante en esta sección. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pareciera que este versículo está ahí como de relleno, pero no, es importantísimo en el mensaje. ¿Cuánto es un codo? Como 50 centímetros. El Señor está poniendo este ejemplo. O sea, ¿quién de ustedes, por mucho que se esfuerce, puede crecer 50 centímetros más de lo que dice su código genético? No, es imposible. Se puede llegar a crecer 1, 2, hasta 3 centímetros si se hace mucho ejercicio. Por ejemplo, Jordan terminó su carrera 3 centímetros más alto. Creo que entró de 1,99 y terminó midiendo 2 metros 2. Por su ejercicio, se puede, pero tiene que hacer ejercicio como Jordan y del ejercicio
de Jordan, pero 50 centímetros nadie puede. ¿Y qué está diciendo aquí el Señor? Hay cosas que están fuera de su control. No se preocupen por ellas, no se dejen estresar por ellas. Mira, yo estoy sintiéndome ya tentado de dejar de escuchar tanta noticia. Cuando estaba haciendo este estudio pensaba mucho en lo que escucho, porque hay cosas de la economía que no podemos controlar y ahorita es un caos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué podemos controlar en algo nosotros? ¿La política económica de México? ¿Podemos hacer algo? No. Se supone que hay un mecanismo y es ir con nuestro diputado federal y decirle, oye, esto me gustaría que pasara. ¿Pero qué cree que va a hacer el diputado? Ni lo va a recibir el diputado local, ni el federal, ninguno lo van a recibir. Es más, si va al cabildo, que es la parte municipal, y pide hablar con el regidor, no le van a prestar atención. No lo van a recibir. No podemos hacer nada ahí. ¿Podemos hacer algo con los aranceles que quiere imponer el vecino del norte? No, no. ¿Podemos hacer algo con el precio del barril de petróleo? No. ¿Con el precio del dólar? No. Todas esas cosas están fuera de nuestro control. ¿Para qué nos preocupamos? Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí y esto va muy, muy, muy acorde a nuestros tiempos. Estamos viviendo en un tiempo de caos económico, no se engaña a usted mismo. O sea, estamos en una época de desastre económico. Total, total. Es un caos. Los mercados son un caos. Y las cuestiones salariales van a seguir siendo un caos. La economía va a seguir siendo un caos varios años. ¿Para qué se preocupa si usted no lo puede arreglar? Está fuera de nuestro control, como está fuera de nuestro control querer crecer 50 centímetros más. No podemos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Déjalo, suéltalo, no te estés preocupando, que no te quite el sueño. El creyente puede dormir en paz. ¿Por qué? Vamos al versículo 28, perdón. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Estas palabras del Señor nos deben de dejar descansar. Ahora que fuimos al campamento con los jóvenes, por el camino hasta donde estaban las cabañas, había unas flores preciosas, flores de la temporada, súper bonitas, amarillas, rojas, naranjas, algunas azules. ¿Sabe qué va a pasar en unos meses? Ya no van a estar, se van a marchitar. Ahí en la casa de mis papás hay varios rosales y hay unos preciosos, unas rosas que crecen en algunos de ellos bien bonitas y ahorita en el tiempo de lluvia, en la mañana eso me gustaba mucho, porque pues está la flor y con gotas de agua en la mañana se ve muy, muy, muy bonito, pero ¿cuánto duran? Como 3 días, ¿no?
3, 4 días así súper bonitas y después se marchitan y se acabó. ¿Y quién proveyó el sol para esas flores? Dios. ¿Quién? El agua, el Señor. Quien le corte ahí las plantas, el Señor con mi papá, siempre andaba ahí cortándole las. Dios se encargó y nadie de nosotros se viste como esas flores. Y el Señor nos está diciendo que si yo tengo cuidado de estas flores que hoy son y mañana ya no van a ser, no voy a tener cuidado de ustedes. Pero la cosa es eso, o sea, son palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte que hemos platicado. Es el sermón más importante. O sea, Jesús no dijo esto en su sermón nada más porque sí. Entre los creyentes este es el sermón más estudiado. Lo estudiamos una y otra vez, y generalmente no creemos estas palabras, pero le aseguro que nuestra vida cambiaría mucho si creyésemos estas palabras. Vamos al versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este punto es el que debería de marcar la diferencia entre nosotros y los no creyentes. Esto debería de hacer un mundo de diferencia entre ellos y nosotros, porque hay gente que sí está desestabilizada, y le aseguro que la mayoría de los políticos buenos, porque si hay algunos por ahí, políticos buenos, sí están estresados por la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. O sea, sí mete en problemas a los países, o sea, tampoco digamos que no, la verdad es que sí. Vea, no sé si es que a mí me toca ver muchas noticias, pero ¿ha visto a la presidenta? Ha bajado mucho de peso y lleva un año. ¿Por qué? Porque es mucha presión. ¿Ella es creyente? No. ¿Cómo debemos de estar los creyentes? Bien. ¿Cómo debemos de dormir los creyentes? Bien. ¿Por qué? Porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, pero hay un requisito en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la clave. Quien busca primero a Dios va a tener esto como añadidura. Quien le da a Dios el primer lugar va a poder descansar viendo constantemente su provisión. Y hay otro requisito que el Señor nos da en el versículo 34, donde Él termina este tema. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán, su propio mal. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Nos está diciendo, en primer lugar, búscame a mí. Encárgate de mis cosas y yo me encargo de tus cosas. Dame a mí el primer lugar, yo me encargo de los demás, de lo demás. Y ve día con día, vive cada día, resuelve lo que puedes resolver hoy, duérmete y despierta a resolver lo que puedes resolver ese día. Y es un
un consejo sumamente sabio, increíblemente sabio, vivir en el día. Si usted deja, en la noche, ¿qué tanto puede resolver? La verdad es que son muy poquitas cosas las que uno puede resolver en la noche. Si usted no duerme bien, no resolvió nada y se puso la cosa peor porque no durmió. ¿Y cómo está uno el siguiente día si no durmió? Hay quienes están de malas, sin fuerzas. Sí va a estar un buen rato del día, va a consumir mucho café para mantenerse ahí despierto. Cuidado con eso porque la gastritis va a visitarle. No ganamos nada con no dormir. Duerma, descanse en Dios y deje que el siguiente día traiga su situación a resolver. Resuelva lo que puede hoy, duerma y al siguiente día póngase a trabajar en lo que puede trabajar en ese día. Está fácil, pero no tan fácil. O nosotros nos la hacemos difícil por no seguir estos pasos, pero eso es lo que Dios quiere en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de problemas. El Señor quiere que su pueblo sea distinto. El Señor quiere que su pueblo viva distinto. El Señor quiere que su pueblo duerma distinto. Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién está a cargo? Él. Y esa es la cosa, o sea, a veces decimos quién está a cargo y decimos yo. No, Él es el que está a cargo. ¿Quién es el pastor? Él. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. ¿Quién cuida a las ovejas? El pastor. Entonces descanse en su pastor. Vamos a descansar todos en nuestro pastor. Si estamos en el valle de sombra de muerte, ¿quién va con nosotros? Nuestro pastor. Y si estamos en las aguas y en los lugares de reposo, ¿quién es el pastor? Él. Entonces hay que descansar en Él. Vamos ahora. Padre, gracias porque tú nos estás hablando y queremos poner nuestra vida en tus manos. Queremos descansar en ti. Te pedimos que tú estés con nosotros. En el nombre de